Hoy es miércoles de ceniza. Comienza el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Tiempo litúrgico de llamada a la conversión, tiempo de penitencia, tiempo de alegría interior, cuando, siguiendo la voluntad del Señor, limpiamos nuestra alma de pecados, nos abstenemos del gusto al pecado y confirmamos nuestra fe en el arrepentimiento, en la virtud de la humildad, lo cual consolida también nuestra esperanza y nos da una alegría muy grande para celebrar pronto la Pascua de la Resurrección. La Cuaresma nos recuerda o nos lleva, a la Sagrada Escritura y a los 40 días que nuestro Señor Jesucristo pasó en el desierto antes de llegar a Jerusalén y de consumar allí nuestra redención con su pasión, su muerte y su resurrección. Los 40 días que estuvo en el desierto, haciendo ayuno y abstinencia, y siendo además tentado por el diablo, como en unos momentos reflexionaré sobre ello. Vamos a centrarnos en el mensaje principal de la Cuaresma, la llamada a la conversión, la llamada al examen de conciencia de cada uno de nosotros, la llamada al arrepentimiento de nuestros pecados. La abstinencia principal que el Señor nos pide es la abstinencia del pecado. Pero hay que también recordar las normas, los normas y mandamientos, en este caso mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que tiene que ver con el ayuno y la abstinencia en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Este mandamiento nos obliga a todos los cristianos, con 14 años cumplidos en adelante, a abstenernos de comer carne o toda clase de productos cárnicos, tanto hoy, miércoles de ceniza, como todos los viernes de Cuaresma, incluyendo también el Viernes Santo. La ley del ayuno nos obliga a los cristianos ya mayores de edad, con 18 años cumplidos, y hasta los 59 inclusive. Esa ley del ayuno nos llama a vivir solamente 2 días, el miércoles de ceniza hoy y el Viernes Santo. No se trata de no comer nada durante todo el día, sino, por supuesto, evitar lo que son los aperitivos, los dulces, todo aquello que habitualmente lo condimentamos o lo complementamos con la comida habitual, de forma que podamos hacer una comida normal, un almuerzo normal, suprimir merienda, la cena lo más ligera posible. En definitiva, un poco de mortificación de nuestro cuerpo, es muy poquito en realidad lo que se nos pide. Nuestro Señor estuvo ayunando 40 días en el desierto y pues nosotros solamente 2 días y ni siquiera un ayuno completo. Recordando esto que es el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia y que tenemos que respetarlo y tenemos que vivirlo y tenemos que confesarnos si faltamos a ello de forma voluntaria y si nos despistamos también debemos de confesar. Bien, lo más importante del espíritu de la Cuaresma, de lo que empezamos hoy a celebrar, miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, en que comienza la Semana Santa. El Señor nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados. Y para ello el Señor nos da su ejemplo, que es lo más importante que tenemos cuando oímos una predicación. Bueno, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo máximo, mayor e insuperable de enfrentamiento y de negación del pecado está en nuestro Señor Jesucristo. En el desierto fue tentado 3 veces por el diablo. Las 3 tentaciones que nuestro Señor Jesucristo permitió que el demonio le hiciera en el desierto. La primera de esas tentaciones, el demonio lo ve hambriento. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, es igual que cualquier hombre en todo, igual menos en el pecado, y le dice: esas piedras que hay ahí en el desierto, piedras secas, conviértelas en panes y así podrás saciar el hambre que tienes. La respuesta de nuestro Señor: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuál es esa tentación? Las tentaciones del demonio al Señor son las que luego aparecen en nuestra vida de otra manera, pero el fondo es el mismo. ¿Cuál es esa tentación? Es la tentación de reducir nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa, solo a lo material, a lo social, a lo cultural,
a lo tangible, de forma que desterremos en nuestra vida la oración, la vida sacramental, en definitiva la vida espiritual, que creamos que lo único que importa es ser buena persona, hacer bien las cosas, trabajar bien, y lo único que importa es lo empírico, lo experimental, lo que puede tocarse, lo material, lo que tenga que ver con los sentidos. Esa es la tentación primera. El demonio querría que redujéramos nuestra fe cristiana solo a lo material. Esa tentación hoy se ha convertido casi en una exigencia tremenda por parte de la sociedad secularista y agresiva, los poderes políticos, económicos, culturales contra nuestra Iglesia, a la hora de pretender que nuestra Iglesia sea solo una ONG, algo así como una ONG, y que nuestra doctrina, la doctrina cristiana, sea una doctrina que se adapte como una plastilina o como un líquido a las exigencias de lo que llaman la vida moderna, de forma que en la Iglesia renunciemos a predicar sobre el pecado, a recordar que existe el infierno, a predicar la responsabilidad moral y que recortemos pues toda la doctrina moral cristiana adaptándola pues a los nuevos tiempos o a las barbaridades que nos exigen los nuevos tiempos y que están impuestas muchas de ellas en forma de legislación, sobre todo en las sociedades occidentales, incluyendo por supuesto la sociedad española. Esa es la primera tentación. Ante ella la respuesta de nuestro Señor: no solo de pan vive el hombre, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la vida sacramental, necesitamos ir a misa, necesitamos rezar, necesitamos la vida espiritual. Si no, la vida cristiana no existe. Primera tentación. Otra tentación, la inversa. Le dice el demonio a nuestro Señor, lo lleva a lo alto del templo: lánzate hacia abajo, que los ángeles harán que no te tropieces contra ninguna piedra, te agarrarán. Es la contraria, justo la tentación inversa. Es la tentación de manipular la divina providencia. Es la tentación, quizá menor hoy en cantidad, pero existe, vivir nuestra vida cristiana, que lo único que importa es la oración, vamos a misa, rezamos, confiamos en el Señor, pero luego lo demás el Señor lo dará. Es una forma de manipular la divina providencia. Hay personas que pueden ser muy piadosas, pero luego no quieren trabajar, no quieren aportar algo normal a la sociedad, quieren recluirse en una religiosidad muy intimista, descarnada, que no tenga nada que ver con el prójimo, pensando que Dios lo hace todo. También la religiosidad, que algunos teólogos predican, ¿no?, de que hagamos lo que hagamos, no importa porque Dios nos salvará a todos. Eso es la manipulación de la misericordia de Dios, reírnos de su justicia, manipular la divina providencia. Y dice el Señor, la respuesta: no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la respuesta. Tenemos que vivir nuestra fe cristiana, por supuesto con la vida o la oración y la vida sacramental, pero dentro del mundo y con las responsabilidades que tenemos que tener dentro del mundo, en nuestra familia, con nuestro trabajo, en la vida social, en la vida política, en la vida económica, en la cultura, en los ámbitos donde Dios ha querido que estemos. Vivir dentro del mundo, sin ser mundanos, pero dentro del mundo. No la tentación de crear una especie de cápsula muy bonita, una torre de marfil donde yo esté con el Señor y lo demás entre el prójimo, me olvido del amor al prójimo, me olvido del mandamiento de las misiones, me olvido de partes fundamentales de la fe. Esa religiosidad tampoco vale. Segunda tentación. Tercera tentación. Satanás, esta es una tentación surrealista, pero tuvo lugar. Le pide al Señor que se ponga de rodillas delante de él, lo adore, y a cambio Satanás le dice a Jesús: yo te daré los poderes de todo el mundo, te convertiré en príncipe de este mundo, de todo lo mundano. Nuestro Señor Jesucristo responde: solo a Dios adorarás y solo a Dios harás culto. Esta tentación tan extraña, ¿cuál es para nosotros los cristianos? Es la tentación de sustituir a Dios como primer amor de nuestra vida por los ídolos de la creación, del mundo. La creación es buena siempre que la utilicemos de manera ordenada y equilibrada, pero no es buena cuando la utilizamos de forma desordenada. La tentación de la idolatría. Si yo
coloco mi afán por la riqueza y el dinero por encima de todo, eso es una idolatría. Eso es arrodillarme ante el dinero y no arrodillarme ante Dios. Si yo coloco el prestigio y la fama por encima de todo, me estoy arrodillando ante el ídolo de la fama y estoy despreciando a Dios. Si yo, mi principal deseo en este mundo es el placer, en la vida sexual, en las diversiones, en el ocio y todo eso, estoy colocando toda esa mundanidad, me arrodillo ante esa mundanidad y desprecio a Dios nuestro Señor. La más útil de todas. Si lo único que realmente me importa en el mundo soy yo mismo, mi propia promoción, como se dice, porque yo lo valgo, mi proporción personal, mi crecimiento personal, corro ese riesgo también. Es como si me arrodillara ante mi propia imagen que veo en un espejo y aparto a Dios de mi vida. Respuesta a esa tentación: adorarás al Señor tu Dios. Es decir, vivir el primer mandamiento de la ley de Dios. Nuestro primer amor es Dios nuestro Señor, unido al amor a Dios, el amor a María Santísima, por supuesto, y el amor al prójimo unido a ese amor a Dios. Pero el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Se trata de evitar que no haya nada ni nadie de este mundo que esté por encima del primer amor que tenemos que tener a Dios nuestro Señor. Y eso vale para todos, sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos que pues forman parte de la inmensa mayoría de los bautizados. Pues estas son las respuestas que nos da nuestro Señor en este miércoles de ceniza a nosotros a través de su palabra, y que tenemos que meditar para tener esa fuerza, esa firmeza, que en nuestra vida podemos responder a esas tentaciones, porque el Señor nos sostiene y el Señor nos ha marcado el camino. Así que termino esta reflexión invitando a todos los que estén escuchando, a todos los que me estéis escuchando, y me lo pido yo a mí también, en esta Cuaresma: examen de conciencia de nuestra vida. Acudamos al sacramento de la confesión, sobre todo urgentemente aquellos que lleven más de un año sin confesarse, inmediatamente, porque están viviendo en pecado mortal cuando uno lleva más de un año sin confesarse. O si uno ha dejado la practicancia religiosa, si ha dejado de ir a misa los domingos, o si está viviendo en cualquier otro pecado mortal, acudir inmediatamente a la confesión, no de manera rápida y rutinaria. Examinar mejor la conciencia, pedir ayuda a un buen sacerdote de buena doctrina, que no nos diga aquello que queramos escuchar, sino aquello que nos venga bien, que procede del catecismo de la Iglesia Católica y de la doctrina y de la Sagrada Escritura. Ese es el pensamiento final que quiero transmitir en esta reflexión. En este tiempo de Cuaresma que hoy se inicia, acudamos pronto a la confesión. Y si hemos confesado hace poco, acudamos también pronto. Es bueno confesar con frecuencia, confesar con mucha frecuencia. Se puede hacer todas las semanas, cada 15 días, una vez al mes. La confesión frecuente nos ayuda muchísimo, no solo a que se perdonen nuestros pecados graves, sino como el efecto preventivo para no recaer en pecados en los cuales hemos recaído en nuestra vida pasada. Siempre y para todos, absolutamente para todos los cristianos, es buena, necesaria y urgente la confesión. Así que aludo a la Santísima Virgen María, Reina de los confesores. Rezamos en la letanía lauretana. Pues que la María Santísima, del dulce nombre, nos inspire a todos y nos proteja y nos ampare para que nuestros corazones vivamos este tiempo de Cuaresma con espíritu de humildad, con espíritu de arrepentimiento, es decir, con espíritu de conversión, que es lo que nos dará la alegría interior, la alegría de la conciencia tranquila, la alegría de que caminamos firmes hacia la salvación eterna. Que así sea.